si tú tienes la certificación y eres contratado como director de proyectos certificado como PMP por la PMI, tú puedes perfectamente obtener hasta en torno a un 30% de superior de remuneración versus un project manager que no tenga esta certificación. No lo entienden. Y si yo no se lo comunico de forma clara, el tipo va a venir y va a decir, no, pero yo voy a responsable de eso. Pero si tú eres el encargado de algo, no me lo comentan. Al ofrecerle un programa de capacitación en dirección de proyectos, tú vas a asegurar de que ese sueño que quieres cumplir con esta inversión, lo vas a lograr. Y vas a asegurar que tu director de proyecto trasnoche menos, que pueda dormir tranquilo. Porque cuando yo desarrollo mi proyecto bajo este estándar y utilizando las herramientas que la PMI nos ofrece, de verdad que como director de proyecto, yo asumiendo mi rol de director de proyecto y todo mi equipo de proyecto, duerme mejor. Bien sabemos que hoy día el mundo cambió y la forma de liderar los proyectos también cambió. Pondría ojo y diría, es necesario incorporar capacidades para profesionalizar la dirección de proyectos. Hoy estaremos con Cristian Vargas para hablar de la PMI y sus certificaciones. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo al impulsar la innovación, la eficiencia y la conectividad, transformando industrias y mejorando la vida de personas a nivel global. Estamos ingresando a un nuevo mundo donde absolutamente todo será distinto. Una entrevista imperdible para los líderes de proyectos. Proyectos que brillan, líderes que destacan. MindJob. Súmate a nuestra vibrante comunidad. Aquí siempre encontrarás buenas conversaciones para hablar y aprender de dirección de proyectos, transformación digital, innovación y negocios. Además, descubrirás sorpresas y espacios para compartir y explorar problemas, ideas y soluciones. Las perspectivas únicas acá crean valor, porque en esta comunidad de comunidades valoramos enormemente tu participación en estos apasionantes temas. Proyectos que brillan y líderes que destacan. Hola Cristian, mira, lo primero que te voy a consultar es que nos puedas contar un poquito cuál ha sido tu experiencia como director de proyecto. Bueno, para contarte respecto a mi experiencia como director de proyecto, tengo que remontarme a bastante tiempo atrás. Llevo alrededor de 20 años liderando proyectos de distinta naturaleza, de distinta envergadura, pero de alguna forma todos lideramos proyectos en la vida. Es un poco lo que a mí me interesa transmitir a todo el mundo. No necesariamente tienes que ser un director profesional de proyectos, sino que estamos constantemente liderando proyectos. Cuando tú decides ingresar a la universidad, es un proyecto súper importante que te toca liderar. Lo que pasa es que no tenemos las suficientes herramientas y tampoco tenemos la noción ni entendemos que estamos llevando adelante un proyecto interesante y que probablemente va a determinar nuestra vida. Pero desde el punto de vista profesional, yo comencé a liderar proyectos ahí por el año 99-2000 y de ahí en adelante no he parado. Ha sido una constante llevar adelante proyectos de distinto tipo, de distinto tamaño, así que mi experiencia se remonta hace bastante tiempo. ¿Tú nos podrías contar por qué es importante estar siempre preparándose, siempre actualizándose, siempre adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos y desarrollando nuevas competencias? Claro, esa es una pregunta que tiene relación con la vida misma más que en el mundo de los proyectos. En el mundo de los proyectos también tenemos que estar constantemente adquiriendo nuevas herramientas para poder desarrollar capacidades, pero el mundo está cambiando, los negocios están cambiando, las tecnologías están cambiando constantemente, por lo tanto es necesario estar actualizado en todos los ámbitos de la vida y estar actualizado no por moda. Hay mucho hoy día actualmente de mantenerme en la cresta de la ola porque la tecnología lo dicta, porque la moda o porque la tendencia lo dicta. Pero yo diría de que nosotros debemos estar actualizados en términos de conocimiento y si vamos al mundo de los proyectos, particularmente en torno a la disciplina de dirección de proyectos, es necesario estar actualizado porque los proyectos son dinámicos. Los proyectos anteriormente, probablemente por ahí por los años 50,
no se llevaban ni se gestionaban de la forma en la que lo estamos gestionando hoy día, y tampoco existía una disciplina rigurosa que nos dijera así debemos gestionar los proyectos. Y comenzamos a proyectizarnos en el camino, el mundo comenzó a proyectizarse y fue necesario incorporar herramientas. Por lo tanto, tuvimos que prepararnos en la dirección de proyectos. Y luego llegó la locura de la tecnología junto a Internet y todo comenzó a fluir de forma mucho más vertiginosa. Por lo tanto, nosotros los profesionales de los proyectos tuvimos que ir adquiriendo esas capacidades. Por lo tanto, el por qué debemos estar capacitándonos y por qué debemos estar adquiriendo capacidades es algo muy natural hoy día a cómo se mueven los negocios y cómo se mueven las industrias. Todas las industrias hoy día se están moviendo de una forma muy vertiginosa. Por lo tanto, hay que estar preparados para poder hacer frente, digamos, a todos los desafíos que hoy día tenemos como profesionales. Una vez te escuché decir que habían habido muchos cambios cuando aparecieron las primeras tecnologías, por ejemplo, que los transistores, te escuché decir, los microtransistores, lo que pasó con Internet, como nos comentaba recién, lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, y también te escuché decir que íbamos a tener cambios cada vez más acelerados. ¿Cuál es el cambio que tienen que tener los profesionales o los directores de proyectos en general en este contexto donde todo se va a volver más acelerado? Si algo venía avanzando exponencial y se va a acelerar aún más, ¿qué es lo que le recomendarías tú a estos líderes que van a tener que enfrentar todas estas crisis, estos cambios, esta incertidumbre? Mira, cada vez más los directores de proyectos nos hemos transformado de ser directores de un programa de proyectos donde tenemos que controlar actividades, controlar recursos para que las cosas ocurran, utilizar de buena forma los recursos, a un rol mucho más estratégico, porque todos sabemos que el motivo por el cual llevamos adelante un proyecto es para generar valor. Por lo tanto, hoy día el ciclo de generación de valor está cada día más corto y más estrecho. Ya no puedo esperar ni 5 ni 10 años para poder cumplir el ciclo completo para generar valor. Hoy día los mercados, la tecnología y el entorno completo nos exige generar valor en un periodo de tiempo mucho más acotado que el que teníamos antes. Tú recuerdas que antes nosotros llevábamos adelante un proyecto y podíamos esperar 3, 4, 5 años y teníamos un periodo de marcha blanca súper largo, y comenzamos a producir los resultados de ese proyecto hasta obtener, en una vuelta más o menos larga, obtener los resultados que nosotros o que el inversionista esperaba, digamos. Tampoco estamos generando proyectos para que una máquina esté bien, se sienta bien, ¿no? Nosotros generamos proyectos para personas, son proyectos de personas para personas. Todos los proyectos son de personas para personas. No hay ninguno que no cumpla con él. Nosotros tenemos una serie de razones por las cuales generamos proyectos, porque tenemos que optimizar recursos, porque tenemos que entregar productos y servicios que sean los adecuados, porque tenemos que cumplir con objetivos, tenemos que resolver problemas, incidentes, en fin. Las razones son múltiples por las cuales generamos. ¿Bien? Pero también ocurren cosas. Hoy día no, hoy día la generación de valor está súper acotada a periodos muy cortos. Tenemos muchas experiencias de empresas que hoy día nacen y a los 6, 8 meses ya son una empresa que está ahí arriba, facturando una cantidad de millones de dólares importantes. Es porque el ciclo de generación de valor y la demanda, muy gatillado por la demanda, porque nuestros clientes requieren que el valor se genere hoy día ya. Por lo tanto, los proyectos obedecen a este movimiento, digamos, y a esta necesidad de generar valor y de generar cada vez más valor con los mismos recursos en un periodo mucho más acotado. Es el motivo por el cual ha ido cambiando, digamos, y los proyectos han ido cambiando de la mano de cómo ha venido cambiando la industria y el entorno completo. Muy importante tener esto en cuenta, porque va a ser el escenario que van a tener que enfrentar los líderes. Yo he aprendido hartas cosas de ti. Algunas de las que, por ejemplo, que me hicieron mucho sentido
fue que a veces los proyectos se atrasan y eso hay que verlo como pérdida de rentabilidad. Que a veces no hay control de todos los procesos o que a veces es necesario no llevar al pie de la letra todos los procesos por lo mismo que acabas de explicar. También, por ejemplo, cuando mencionaste que era importante gestionar las emociones de los colaboradores, ahora a nuestra comunidad, ¿qué le podrías comentar tú a esta comunidad de líderes? ¿Qué les podrías mencionar tú? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta, como los que te acabo de nombrar, pero además los que tú consideres más relevantes, que te he escuchado muchos? Yo nombré algunos, pero te he aprendido muchos aspectos relevantes. ¿Cuáles consideras tú que son los claves? Los aspectos claves, sin duda, son las personas. Lo primero, todos nosotros, ejecutamos proyectos de personas para personas. Si nos ponemos a analizar, ¿por qué ejecutamos proyectos? ¿Qué queremos detrás de esto? Lo que queremos es beneficiar a alguien, a una persona, a un ser humano. Eso es lo que queremos hacer. Queremos beneficiar a un entorno, a una comunidad, a un grupo empresarial, pero siempre hay personas detrás de esto. Por lo tanto, para mí lo más relevante es que nunca olvidemos que ejecutamos proyectos para obtener un beneficio y detrás de ese beneficio siempre hay personas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de dimensionar y de entender que los proyectos, si los proyectos se desvían, por cualquier motivo, sea un motivo técnico, un imponderable, lo que fuese, lo que está ocurriendo es que estamos dejando de generar valor a algún grupo de personas, a alguna comunidad, ni hablar de los proyectos sociales. Todos sabemos que los proyectos sociales necesariamente tienen que generar un impacto social importante y hay personas detrás de esto que están esperando están esperando capturar ese valor. Bueno, y los proyectos de inversión privada lo mismo. Detrás de esto hay un inversionista que requiere que esa inversión comience a generar valor y se genera todo un círculo virtuoso. Detrás de eso se genera un círculo virtuoso donde no solamente el inversionista es quien captura el valor, sino que hay toda una comunidad que está capturando ese valor. Cuando yo no ejecuto bien un proyecto, no solamente tengo un sobrecosto, sino que tengo retrabajo. ¿Cuántos de ustedes han dirigido proyectos donde tienen algún tipo de proyecto reventado? ¿Alguno de ustedes ha estado en eso? Sí. Con el equipo de proyectos, y yo como director de proyecto reventado, y lo que hago es exigirle al equipo de proyecto, vamos, tenemos que sacar esto, y tengo una serie de retrabajos. Ese proyecto, a mí parece que está siendo exitoso. Si yo termino un proyecto con todas las discusiones anteriores, pero mi principal stakeholder, que es mi equipo de trabajo, termina con depresión, con estrés, separado, con alguna enfermedad, ese proyecto para mí no es exitoso. Por lo tanto, yo tengo que saber también gestionar muy bien a mi equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Esta cosa no es solamente cumplir con hitos, que es lo que nos decían cuando yo salía de la universidad. Tú, mira, eres jefe de proyecto, tienes una carta GAN, porque eso es lo que pensamos que es dirigir el proyecto, mirar una carta GAN y hacer que los hitos se cumplan. Pero ¿qué pasa con mi equipo de trabajo? Alguien me dijo que tenía que hacerme cargo de las emociones de mi equipo de trabajo. Por ejemplo, o del bienestar de mi equipo de trabajo. Por lo tanto, la ausencia de dirección de proyecto, de una adecuada dirección de proyecto, tiene una serie de consecuencias. Por eso es tan relevante que los proyectos nosotros seamos capaces y tengamos las herramientas necesarias para llevarla adelante de la forma más profesional posible, disminuir las desviaciones y comenzar a generar valor lo antes posible. Una vez en una capacitación en relación a esto que estás comentando, escuché a una persona que te consultó cuál era la diferencia entre escoger una buena carrera, escoger un buen magíster, trabajar en un MBA o estudiar formulación y evaluación de proyectos, y tu respuesta fue muy buena cuando le explicaste para qué sirve la certificación PMI. ¿Tú le podrías contar a nuestra comunidad primero qué es lo que no es la PMI? Porque es distinta estudiar una carrera, un magíster o escoger, porque las carreras a veces cambian dependiendo de la universidad o los MBA o los enfoques que tengan, pero ¿por qué la PMI es distinta a todo eso? A lo que se puede estudiar como proyecto. Primero contarnos cuál es la diferencia con los demás y después aclararnos qué es lo que es la PMI. Bueno, la diferencia radica básicamente en que cualquier profesión o cualquier
posgrado está orientada a un área de conocimiento en particular. En cambio, la PMI o la dirección de proyectos es algo transversal. Todos gestionamos proyectos, todos llevamos adelante proyectos y todos alguna vez en la vida tenemos que hacernos cargo de llevar adelante un proyecto. Es un poco lo que dije delante. Desde el mismo momento en que tú tomas la decisión de llevar adelante una carrera, sea universitaria, sea técnica, lo que fuese, o desde el mismo momento en que tomas la decisión de candidatearte para una posición, para un cargo público, eso es un proyecto. Por lo tanto, el liderar proyectos no queda necesariamente supeditado a una carrera en particular. Por lo tanto, no es que yo me esté especializando en un área particular de las ciencias básicas, por ejemplo. No voy ni por las matemáticas, ni ingeniería, ni las ciencias sociales, no. Esto es súper transversal. Necesito adquirir habilidades para llevar adelante proyectos que van a impactar positivamente, porque tenemos que impactar positivamente. Ahí hay otro aspecto importante. O sea, mi proyecto tiene que impactar positivamente y alguien tiene que hacerse responsable de eso. Bueno, somos nosotros los directores de proyectos quienes nos hacemos responsables de eso. Y ahí aparece la figura de la PMI, porque la PMI es una institución sin fines de lucro norteamericana, donde están, diría yo, establecidas las bases para llevar adelante los proyectos bajo ciertas buenas prácticas. Okay. La PMI eso es lo que te propone, te dice, bueno, tú eres director de proyecto, me da lo mismo que seas ingeniero, que seas antropólogo, que seas médico, pero vas a liderar proyectos y yo te propongo que los lideres bajo este estándar. Y ese estándar asegura que lo vas a hacer bajo buenas prácticas y que tu proyecto va a tener una mayor probabilidad de éxito que si lo llevas de forma, yo lo digo de esta forma, que lideres proyectos de forma artesanal. Lo comienzas a hacer de forma profesional. Entonces ustedes ya estarán dándose cuenta de que la tasa de proyectos exitosos es alta, bajísima. En la PMI, que luego le pueden indicar dónde le pueden ingresar, hay muchos estudios, en una organización norteamericana donde hay muchos estudios y a nivel todos los años realizan estudios. La tasa de éxito de un proyecto bajo esta premisa debe estar en torno al 35%. No más del 35% de los proyectos son exitosos. ¿Y por qué nos interesa que ustedes, las mujeres líderes, que cada uno de ustedes está dirigiendo proyectos, sepa y conozca el estándar? Y que todo el mundo conozca esto. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque parte importante del presupuesto nacional y mundial se ejecuta el proyecto. Por lo tanto, si tuviese que indicar cuál es la diferencia es que acá tú aprendes a gestionar recursos, principalmente recursos personas, recursos humanos, que es lo más relevante para llevar adelante un proyecto, pero también gestionas otro tipo de recursos económicos, recursos físicos, en fin, todos los recursos que requiere un proyecto. Tú eres el encargado como director de proyecto de gestionarlo de la mejor forma posible para cumplir finalmente el sueño del inversionista. Si el sueño viene del mundo privado o viene del Estado, de cualquier forma tú cumples ese sueño, que son los objetivos del proyecto. Entonces tú de alguna forma te transformas en aquel profesional que se encarga de cumplir los sueños de un inversionista, porque requiere obtener beneficios a partir de ese proyecto. Y es distinto, digamos, definitivamente distinto respecto a un posgrado o alguna otra especialización, porque generalmente los posgrados son muy enfocados a un área de conocimiento muy específico. En la dirección de proyecto tú tienes que tener conocimientos transversales. Me preguntaste respecto a por qué tengo que saber, por ejemplo, respecto a las emociones de las personas. Yo tengo que aprender a gestionar equipos de alto desempeño, porque tal como lo indiqué delante, los resultados de los proyectos son para personas, pero son desarrollados por personas. Por lo tanto, debo
aprender a gestionar equipos de alto rendimiento y que trabajen de la mejor forma posible, porque de esa forma voy a obtener los mejores resultados. Y lo que además quiero es que mi equipo de proyecto sea un equipo de proyecto que trabaje de forma amena en el proyecto y no tener un equipo de proyecto, por ejemplo, estresado y con el cual voy a obtener malos resultados al final del camino. Cualquier persona que tenga, por ejemplo, los requisitos necesarios puede postular una carrera, puede postular un MBA para administrar proyectos o puede tomar un curso para aprender a formular y evaluar proyectos. ¿En la PMI funciona igual? ¿Cualquier persona puede postular, aunque nunca haya sido líder? ¿Siempre va a quedar seleccionado y va a poder capacitarse o no es tan así? Tiene sus matices. Yo te diría de que no hay restricciones. Si yo quiero ser director de proyecto, es válido que me quiera capacitar como director de proyecto, pero certificarse como director de proyecto bajo la PMI requiere que tú tengas la experiencia y que acredites la experiencia como director de proyecto. Por lo tanto, yo podría tener el conocimiento, podría tener las ganas y es válido, te puedes presentar. Pero si te quieres presentar a la certificación, la más prestigiosa que tiene la PMI y que, dicho sea de paso, es la más popular y más prestigiosa a nivel mundial, que es la PMP, tú necesitas acreditar cierta cantidad de horas liderando proyectos o por lo menos participando en alguna fase, digamos, de los proyectos, asumiendo algún rol en los proyectos. Por lo tanto, es una certificación muy empírica donde tú debes tener los conocimientos, pero adicionalmente es importante que tú acredites que tienes la experiencia necesaria. Por lo tanto, la respuesta, no sé si fui preciso, pero la respuesta es que cualquier persona puede presentarse para capacitarse, para adquirir las habilidades para dirigir proyectos, pero para poder certificar necesitas acreditar horas de vuelo, digo yo. Para la certificación entonces está la más relevante a nivel global. Esa, tienes que ser previamente entonces un director de proyecto. Tienes que ser director de proyecto para certificarte después como director de proyecto. Sí, tienes que acreditar que tienes experiencia dirigiendo proyectos. No obstante, existe una certificación para aquellas personas que desean ser director de proyecto, tienen los conocimientos, pero no tienen la experiencia. Eso también existe y tú podrías certificarte perfectamente. Varias certificaciones entonces. Y nos podría contar esta certificación de la PMI, ¿en qué ámbitos es considerada relevante? Por ejemplo, si alguien dijera, mira, yo tengo la posibilidad de seguir capacitándome, ¿por qué a mí me serviría certificarme en PMI o PMP? ¿Dónde voy a ser reconocido? En general, la industria reconoce muy, muy bien la certificación PMP, que, para aclarar, PMP significa Project Management Professional, profesional en la gestión de proyectos. ¿Okay? Y la industria en general, la industria de los proyectos en general, sin importar el sector, tú puedes liderar proyectos en el área tecnológica, en el área social, en el área financiera, es muy transversal. La certificación PMP es muy valorada al punto de que si tú tienes la certificación y eres contratado como director de proyectos certificado como PMP por la PMI, tú puedes perfectamente obtener hasta en torno a un 30% de superior de remuneración versus un project manager que no tenga esta certificación. Ese proyecto va a tener un retorno económico importante, incluso social. ¿Llevarían adelante ese proyecto? En el mundo de la minería yo hago esta pregunta porque la minería impacta medioambientalmente, está todo el tiempo impactando. Lo que pasa es que impacta bajo los estándares que tenemos en Chile. Por lo tanto estamos cumpliendo, pero impacta, sigue impactando medioambientalmente. Y cuando le pregunto eso a un ingeniero de Codelco, me responde lo siguiente. La respuesta más regular me dice, pero si no soy empleado, a mí me pagan muy buena plata, pero yo tengo que dirigir este proyecto, sino ¿qué alternativa tengo? ¿Decir que no y que me echen? ¿Qué harían ustedes? Es que tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ética y vamos a ver 2 o 3 slides más, que nosotros elegimos proyectos bajo ciertos valores
que tienen que ver con cuestiones personales, sin duda, pero hay un código de ética que la PMI tiene y que promueve la dirección responsable de proyectos. Tú has capacitado a muchas personas, entiendo que en la industria de las comunicaciones, en la industria de la minería y en muchas otras industrias más. ¿Dónde crees tú que están los directores de proyectos que se pueden beneficiar más rápido de esta certificación? ¿O tú crees que también para todos, para la construcción, para la informática, todos se pueden beneficiar? Sí, la verdad es que existen industrias que tienen más desarrollado y más internalizada la dirección de proyectos y las prácticas de dirección y las buenas prácticas de dirección de proyectos. Pero sin duda, creo yo que en aquellas industrias donde se desarrollan proyectos importantes, de gran envergadura y con mucho impacto económico o impacto social, ellos son quienes mayormente se benefician. Aquellos proyectos de alto impacto. Cada vez que nosotros lideremos un proyecto y nos demos cuenta que estamos frente a un proyecto de alto impacto, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos a un director de proyecto que tiene las competencias para llevar adelante, dirigir este proyecto que tiene una inversión importante y que va a tener un impacto importante? Si la respuesta es sí, entonces yo necesito capacitar a mi director de proyecto para que adquiera las habilidades para obtener la menor cantidad de desviaciones posible y poder generar el mayor valor al final del proyecto. ¿Cuáles son las principales desviaciones o los principales problemas que tú encuentras cuando empiezas a interactuar con estos directores de proyectos? Es un poco variado, pero la verdad es que en el mundo de la dirección de proyectos no profesional, así lo llamo yo, existe mucho desconocimiento respecto a todas las dimensiones que implica la dirección profesional de proyectos. Cada vez que yo le hago la pregunta a un grupo de estudiantes o de profesionales, ¿qué es para ti la dirección de proyectos? Existe una alta probabilidad que ellos respondan el planificar, porque lo asocian mucho a la planificación, lo cual es correcto. Para mí la dirección de proyectos, responden ellos, es planificar una serie de tareas, de actividades, y luego, después de que las planifico, asegurarme de que ocurran. O sea, soy un planificador y posteriormente soy un controlador para asegurar que aquellas actividades ocurran cuando tienen que ocurrir. Entonces, queda muy, muy asociado al mundo del control de actividades. De hecho, me he encontrado en varias organizaciones donde el director de proyecto, coordinador de proyecto, le ponen distintos nombres. Lo que hace esta persona es definitivamente ser un controlador. Controla que la actividad ocurra aquí, que ocurra después, que el proveedor cumpla con lo que tiene que cumplir y se acabó. Pero la verdad es que la dirección de proyecto tiene otras dimensiones que son mucho más interesantes y que implican y que de alguna forma son las que determinan en ocasiones el éxito o no de un proyecto. Como por ejemplo la calidad. Tenemos que asegurarnos de que el entregable sea de calidad. Como por ejemplo que las personas, la dimensión de los interesados de un proyecto. En ocasiones basta con que un interesado no esté suficientemente y debidamente comunicado respecto al proyecto para que tu proyecto sea un completo fracaso. Adicionalmente existe la gestión de riesgos. Si yo no me hago cargo desde un principio de la gestión profesional de los riesgos y de la debida gestión de riesgos, lo más probable es que mi proyecto no tenga los resultados que yo espero. Y existen algunas otras dimensiones que necesariamente un director de proyecto tiene que conocer y tiene que manejar para que un proyecto sea exitoso. Varias personas, por ejemplo, de la industria de la construcción, de la industria de la minería, de la acuicultura, entre otros sectores más, incluidos sectores del turismo, nos han estado consultando qué les puede ofrecer la PMI, la PMP
o las distintas certificaciones, ¿qué contenidos vienen, qué programas vienen, qué es lo que tú les ofrecerías o qué les recomendarías? ¿Por dónde partan, qué es lo que comiencen? Si es que capaciten inicialmente a las personas para que partan de a poco o que vayan por las certificaciones más altas, ¿qué programas les ofrecerías tú? Primero les daría una respuesta más coloquial y menos formal, que tiene que ver con al ofrecerle un programa de capacitación en dirección de proyectos, tú vas a asegurar de que ese sueño que quieres cumplir con esta inversión lo vas a lograr, y vas a asegurar que tu director de proyecto trasnoche menos, que pueda dormir tranquilo. Porque cuando yo desarrollo mi proyecto bajo este estándar y utilizando las herramientas que la PMI nos ofrece, de verdad que como director de proyecto, yo asumiendo mi rol de director de proyecto y todo mi equipo de proyecto, duerme mejor. Esa es mi respuesta, digamos, un poco más coloquial. Ahora, ¿qué es lo que te ofrece la PMI para dirigir proyectos? La verdad es que te ofrece una parrilla de posibilidades, porque no solamente si tú quisieras te puedes enfocar en la dirección profesional de proyectos, sino que tú podrías especializarte como especialista en gestión de riesgos, por ejemplo. Y me quiero certificar como Risk Management en la certificación. O quizás yo quiero dedicarme a tener una mirada un poco más alta y quiero dedicarme a y especializarme en la gestión de programas de proyectos. Lo puedo hacer y la PMI te ofrece la certificación como Program Manager. Y si aumento más la mirada y quiero tener un rol mucho más estratégico en los proyectos, yo podría certificarme como Portfolio Manager. Ya te he mencionado cuatro y sumado a la PMP tenemos 5 certificaciones. Y hay algunas otras, por ejemplo, certificación en el mundo ágil, que ese es otro capítulo que quizás podamos conversar en algún momento, pero bien sabemos que hoy día el mundo cambió y la forma de liderar los proyectos también cambió. Por lo tanto, hoy día ya no, mi enfoque de dirección de proyectos no necesariamente es el enfoque tradicional que me dice que comienzo en A, termino en B y tengo que recorrer el camino en forma serial, digamos, empezando A, pasando por B, C, D, hasta terminar el proyecto, sino que yo quizás quisiera generar valor de una forma mucho más ágil, y ahí es donde aparece la agilidad, el concepto de agilidad. Y si yo quisiera certificarme en el mundo ágil, la PMI también tiene certificaciones asociadas a este nuevo enfoque de dirección de proyecto, que es el enfoque ágil. Y algunas otras que más adelante también podemos conversar, pero hay una serie de certificaciones a las cuales tú podrías optar para fortalecer tu carrera profesional. Súper. ¿Cuáles son, también quería preguntarte, si alguien trabaja con Mindjob, la certificación, ¿dónde le va a servir? Si, por ejemplo, si alguien que está en Perú o alguien que está en Estados Unidos, ¿podría certificarse con Mindjob o tiene que buscar certificaciones en otros lugares? Bueno, siempre puede buscar certificaciones en otros lugares, pero nosotros como Mindjob somos una empresa acreditada por la PMI directamente de Estados Unidos, de la PMI de Estados Unidos. Por lo tanto, te aseguras que te vamos a entregar los contenidos que están certificados por la PMI, y podrías hacerlo de cualquier parte del mundo. La verdad es que no tenemos restricción para que puedas tomar tu curso de certificación estando en cualquier lugar del mundo. Es una instancia que se encarga de gestionar bajo una mirada de mantener buenas prácticas del proyecto, pero no dirige el proyecto, pero es la que mantiene las buenas prácticas. Súper. Entonces, si alguien de Uruguay, por ejemplo, se certifica en Mindjob como PMI y después quiere trabajar, por ejemplo, en Colombia, la certificación es válida. Lo que ocurre es que no somos nosotros quienes certificamos, nosotros te preparamos para certificarte, te dejamos en la puerta del lugar donde vas a dar la certificación, te preparamos y aseguramos de que estás tomando nuestro curso con todo el material y con toda la metodología de la PMI, pero que tú certificas frente a la PMI. Por lo tanto, es una certificación internacional
que es válida en todo el globo. La verdad es que la certificación PMP es una de las tantas certificaciones internacionales y tú eres PMP aquí en Chile, pero también en Uruguay, en Europa o en Estados Unidos. O sea, se obtiene una certificación a escala global. De escala global. También una vez te escuché mencionar que MindJob era ATP. Y habían hartas personas que estaban en ese momento y que querían saber, y les llamó mucho la atención porque decían que conocían la PMI pero que no conocían el concepto ATP. Para nuestra comunidad que está empezando a escuchar de estos temas, ¿qué les podrían mencionar? ¿Por qué es relevante que una organización sea ATP? Bueno, ATP son las siglas que significa un proveedor autorizado de capacitación por parte de la PMI. Y es muy relevante que tomes tu curso con una ATP como nosotros, como MindJob, porque te aseguras que todo el programa que nosotros te ofrezcamos está alineado con lo que la PMI nos exige. En definitiva, nosotros tomamos el programa que la PMI nos propone llevar adelante, lo matizamos con nuestras dinámicas, pero todo gira en torno al programa que la PMI nos está sugiriendo. Por lo tanto, te aseguras de que estás tomando un curso que es validado por la PMI. Muchas gracias, Cristian. Una vez te escuché mencionar que tú has tenido la oportunidad de trabajar en Europa, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica, y mencionaste que la PMI, porque has estudiado en muchas universidades, pero mencionaste que fue muy valioso para ti certificarte como PMI. ¿Podrías contarnos por qué fue tan relevante para hacer esta extraordinaria carrera que te ha llevado a distintas partes del mundo? Mira, más o menos la misma época en la que yo certifiqué PMP trabajando para Hewlett Packard en Santiago, dirigiendo proyectos, yo estaba terminando mi MBA. Desarrollé un MBA en la Universidad de Desarrollo, el cual me parece que fue una experiencia extraordinaria. Adquirí herramientas que si no las tuviese hoy, lo más probable es que no hubiese recorrido el camino que recorrí. Pero definitivamente certificarme PMP fue un impulsor importante en mi carrera como director de proyectos. Si tú quieres dedicarte a los proyectos, si tú quieres desarrollar proyectos exitosos, no me cabe ninguna duda que la certificación PMP es un diferenciador importante para adquirir las herramientas y para poder potenciarte como profesional en la dirección de proyectos. En base a esto, ¿los proyectos son muy diferentes en los distintos lugares que trabajaste o tienen cosas en común? Te va a parecer un poco rara la respuesta, pero ambas cosas que tú me dijiste son ciertas. Cada proyecto es una aventura distinta, pero sin duda tienen cuestiones en común. Ese es el motivo por el cual ser director de proyecto profesional tiene mucho de empírico, porque necesito acreditar que tú tienes experiencia y que de alguna forma has vivido las situaciones que te impone cada uno de los proyectos. Por lo tanto, cada vez que yo enfrento un proyecto, lo más probable es que descubra de que esto yo lo viví. Pero si esto ya me pasó, ok, pero como tú eres un director de proyectos experimentado y adicionalmente conoces el estándar de dirección de proyectos, si tú juntas estos dos componentes, finalmente el resultado va a ser el mejor. Por lo tanto, sí, yo te diría que ambas afirmaciones son correctas. ¿En la PMI es fácil ingresar y también es fácil poder certificarse o el nivel de exigencia alto? ¿Es para los mejores o es para todos? Es para todos. Es para todos quien tenga el interés de dirigir proyectos y de hacerlo de forma profesional. Esa es una afirmación que me parece que es válida, porque esto no es para un grupo selecto de personas. Ahora, hay que ser también concreto con algunas cosas. Certificar PMP no es fácil.
además de demostrar la experiencia, de tomar el curso oficial de dirección de proyecto, que es el que brinda MindJob, tú tienes que rendir el examen. Y el examen no es un examen fácil, son 4 horas de examen donde la tasa de aprobación no es la más alta. Yo diría de que debe estar entre el 35 y el 40% la tasa de aprobación, y tú tienes 3 oportunidades para darlo, digamos, si no tienes que repetir el proceso a continuación. Pero no es fácil, la verdad es que yo diría de que certificar no es fácil, pero te confirmo y refuerzo lo que te dije. Esto es para cualquier persona que quiera profesionalizarse en el mundo de la dirección de proyectos. Esto que no sea fácil certificarse, asumo que quiere decir que hartas personas no logran certificarse o les cuesta. ¿Esto es parte de los temas que hace que sea tan valorada la certificación PMI en el mundo? Porque también he escuchado muchos ejemplos decir, no, estas personas tienen estudio pero no saben. ¿Eso tú crees que influye en que las empresas puedan confiar en que las personas que tienen PMI de verdad tienen las competencias? Mi opinión personal es que no. Mi opinión es que la certificación PMP es muy valorada en el mercado, no porque sea difícil, es muy valorada en el mercado porque tú sabes que las personas que están certificadas están trabajando bajo un estándar que va a aumentar en algo, no sé cuánto, pero va a aumentar en algo el éxito, la probabilidad de éxito de mis proyectos, y te aseguras que aquellos project managers que están trabajando bajo la certificación están utilizando buenas prácticas de dirección de proyectos. Mi opinión es esa, que el mercado valora mucho los resultados de los proyectos a partir de personas que trabajan bajo la certificación PMP. En una actividad que tuvimos, habían hartas personas que estaban consultando ¿qué puedo identificar yo como factores de riesgo o como situaciones complicadas que me indiquen que necesito que mis directores de proyectos se capaciten? ¿Cuáles serían todas las cosas, esa lista de cosas que no hay que hacer o a las que hay que ponerle ojo? Yo comenzaría para ser consecuente con lo que estamos conversando, con aquellos equipos de proyectos que cuando tú ingresas y ves que un equipo de proyecto no está trabajando de forma armónica, es porque hay un PM que necesito capacitar en dirección de proyecto. Luego comenzaría a ver los otros aspectos, los resultados del proyecto. Si tengo proyectos que constantemente están desviándose, sea en calidad, están llegando tarde siempre a finalizarse, están con un presupuesto siempre mayor al que originalmente se asignó. Si están ocurriendo ese tipo de situaciones, yo pondría ojo y diría, es necesario incorporar capacidades para profesionalizar la dirección de proyectos. Súper. Mira, Cristian, del tiempo que yo escuchando, sé que son muchos ámbitos, que es un tema que es complejo, que tiene muchas variables, pero ¿podrían decirme cuáles son los 3 temas claves que tú le podrías ofrecer a los directores de proyectos? Sí, hoy día como MindJob estamos preparados para ofrecerles a cualquier director de proyectos, sea del sector o del área que fuese, primero la certificación, prepararlos para la certificación PMP, que es la más prestigiosa, que es la más popular a nivel mundial. Por lo tanto, si tú quieres certificar como Project Management Professional, obtener la certificación PMP, nosotros te podemos ayudar. Segundo, si tú quieres certificarte pero no tienes la experiencia suficiente, nosotros podemos apoyarte también. Si tú eres estudiante recién egresado de algún colegio técnico, de una universidad, de donde fuese, y quieres adquirir las habilidades y las competencias de dirección de proyectos, nosotros podemos apoyarte en una certificación especial para aquellas personas que tienen conocimiento pero que no pueden acreditar experiencia. Y tercero, te podemos apoyar también en certificación asociada al mundo más ágil. Y ahí tenemos un programa de agilidad y particularmente en el mundo de Scrum, que es una certificación muy particular en el mundo de los proyectos ágiles. También podríamos apoyarte en eso. Muchas gracias, Cristian. Y para cerrar,
Cuando empezamos a conversar, mencionaste que el mundo está cambiando mucho, que va de forma acelerada y que va a cambiar mucho más. ¿La PMI ha recogido esos cambios? Sin duda. Sin duda, yo diría de que la industria completa, muy liderada, digamos, por el mundo tecnológico, la industria tecnológica es la que está liderando esto. El mundo de la innovación también lo está liderando. Ha recogido, y la PMI, por lo tanto, también lo ha recogido, al punto de que este último tiempo las certificaciones están cambiando. La certificación cambió y hoy día es una certificación que está más bien orientado al mundo a ciertos dominios de desempeño que como PM tengo que ser capaz de manejar más que al mundo de los procesos. Anteriormente, cuando estudiábamos para la certificación en dirección de proyectos, nos enfocamos mucho en cada uno de los procesos. Hoy día tenemos un enfoque distinto. Por lo tanto, la PMI se subió, digamos, a estos vientos de cambios, y hoy día te preparamos en la dirección de proyectos tanto en la mirada y en el enfoque tradicional de procesos, pero también en el enfoque orientado a adquirir competencia en ciertos dominios de desempeño. Súper. Muchas gracias, Cristian. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo al impulsar la innovación, la eficiencia y la conectividad. Transformando industrias y mejorando la vida de personas a nivel global. Estamos ingresando a un nuevo mundo donde absolutamente todo será distinto. Una entrevista imperdible para los líderes de proyectos.